Buenos días, hermanos. Esperemos que más hermanos puedan ir llegando. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Es la porción que vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir, Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es lo que vamos a ver, y eso es lo que realmente está hablando, es de la carrera del cristiano. Entonces vamos a estar hablando acerca de este asunto. Y yo creo que más de alguno de ustedes en alguna parte de su vida han participado en una carrera. Yo creo que así, ya sea en la calle, en cualquier otro lugar, ustedes han participado en una carrera y quizás se esforzaron y corrieron bien, pero no traían la vestimenta adecuada. Otros quizás dirán, sí traía todo lo adecuado, pero pues no estoy preparado, necesito un ejemplo para ver a los que han corrido antes que yo. Eso también suele suceder. Necesito ver su dedicación, su disciplina, para saber cómo hacerlo bien. Otros dirán, realmente, ¿cuál es la motivación? ¿No? O sea, debe de haber una motivación. ¿Cuál es la motivación para correr una carrera? Tiene que haber algo por lo cual una persona lo vaya a hacer, para correr y para ganar la carrera. Entonces, y la vida cristiana de manera similar se compara a una carrera. En 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, se compara con una guerra. La vida cristiana también se compara con una guerra. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y para dar un poco de contexto, esta carta está escrita a creyentes hebreos y también había incrédulos. También había personas que todavía no habían llegado a un punto de un compromiso con Cristo. Habían escuchado de Él, pero no habían llegado al punto de reconocerlo y aceptarle como su Señor. Y había otros que eran incrédulos totalmente. Entonces, esta carta está dirigida a estos tres grupos de personas. Había nuevos creyentes que habían llegado a la fe en Cristo y iban creciendo. Comenzaron bien y estaban emocionados con su vida nueva en Cristo. Pero fue pasando el tiempo y comenzaron las dificultades. Comenzaron a perder el entusiasmo que antes tenían y la confianza que tenían en Cristo. Y comenzaron a recordar los caminos antiguos del judaísmo y fueron tentados a retroceder a su religión de obras. Empezaron a ver la persecución, el sufrimiento que vivían y que les esperaba, y se debilitaron y no querían correr la carrera. En la mente de algunos yo creo que estaba: ¿qué tal si Jesús no es el Mesías? ¿Qué tal si Jesús no es el que dice ser? Ver todo lo que nos está sucediendo. Y en el día de hoy es lo mismo. Hay muchos que ni siquiera corren la carrera, muchos cristianos que no están corriendo la carrera.
Y difícilmente se puede decir que la están corriendo. Unos tratan solamente de correrla, unos caminan solamente lentamente, unos están sentados, otros no hacen nada, salvo siempre salvo. Pero si somos verdaderamente cristianos, Dios nos manda a correr la vida cristiana. Esto no es opcional. Necesitas correr, y muchos cristianos, como lo dije, están conformes. Sí, ya soy salvo, ¿no? Voy a ir al cielo. Ya soy salvo, ya voy a ir al cielo, pues no tengo nada que hacer ya. Pero no. Necesitas correr esta carrera. Algunos ni siquiera tienen el deseo de correr esta carrera tampoco. Y nuestra carrera no es contra otros cristianos en reconocimientos o logros de lo que podamos hacer. Esta carrera no es una carrera de obras, es una carrera de fe. Y competimos contra Satanás, contra el mundo y contra nuestro propio pecado. Y quiero resaltar 4 cosas que vamos a ver en esta porción de la Escritura. Quiero que veamos 4 cosas. El primero es, recuerda a aquellos que han corrido la carrera. Ese es un primer punto. Recuerda a aquellos que han corrido la carrera. Un llamado a correr la carrera, la motivación para correr la carrera y unas palabras de ánimo para que no desmayes en la carrera. Estas son las cosas que vamos a ver, pero vamos primero a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre, Señor eterno, le damos gracias por este día más de vida, mi Señor. Gracias porque usted es bueno, Padre. Gracias porque nos permite estar aquí en su casa de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, que están llegando, Padre. Le pido que puedan llegar con bien, porque puedan también ellos escuchar de su palabra. Le damos gracias, Padre. Le pido que me guíe, que exponga su palabra correctamente, Señor, en base a lo que usted me ha enseñado. Y le pido, Padre, que podamos salir edificados con este mensaje, Padre. Le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, lo primero que quiero que vean es, recuerda a aquellos que han corrido la carrera. Vean el versículo 12, versículo 1 de Hebreos. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. El autor de Hebreos dice por tanto, y este por tanto es la transición de lo que ha venido hablando en el capítulo 11. ¿De qué ha venido hablando en el capítulo 11? De los héroes de la fe. De la fe, de todos aquellos creyentes que ya corrieron esta carrera. Todos estos creyentes que se vio su vida de fe. Entonces, esta es una transición entre el 11 al 12. Habla de los héroes de la fe. Ellos ya corrieron la carrera, guardaron la fe. Y da la lista de nombres: por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, y sigue, todos ellos fueron salvos por fe. Y creyeron en las promesas de Dios y su fe los llevó a la obediencia. Ahora recuerden, estos creyentes están siendo perseguidos. Y hay duda en sus mentes. Están siendo tentados a volver al judaísmo, a volver a sus costumbres. Están tentados a volver a sus tradiciones. Y están interpretando su sufrimiento con que, ¿qué tal si Dios está enojado con nosotros? Porque estábamos bien, ¿no? Nos hicimos cristianos y ve todo lo que está sucediendo. ¿Qué tal si Dios está enojado con nosotros por dejar el judaísmo? Y estos creyentes necesitaban ser estimulados a seguir. Y uno de los mayores ejemplos para los judíos incrédulos y judíos cristianos serían aquellos grandes creyentes del pasado, héroes suyos que llevaron una vida de fe en base a sus convicciones. Entonces estos creyentes necesitaban ser estimulados al ver a otros creyentes, de ellos mismos, héroes suyos que ya habían corrido la carrera,
que ya habían guardado la fe, que habían muerto, pero estaban con el Señor. Que su fe empezó desde un punto, pero terminó. Ellos corrieron esa carrera. Y eso es a lo que se refiere la siguiente parte del versículo. Teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Esa grande nube de testigos son todos aquellos creyentes mencionados en el capítulo 11. Y algo que podemos ver es que eran hombres como nosotros. A veces nosotros pensamos, bueno, la vida cristiana es difícil, ¿no? Pero ustedes pueden ver la vida de ellos. Ustedes pueden ver que tuvieron dificultades, tuvieron pecados, pero su fe siguió. Y corrieron la carrera y ganaron la carrera. Entonces, necesitamos correr la carrera de la fe como lo hicieron ellos. Siempre confiando en Dios, en su palabra, sus promesas, dándolo todo sin importar los obstáculos, las dificultades o el costo. Esos creyentes del Antiguo Testamento sabían cómo correr. Atravesaron el Mar Rojo, derribaron las murallas de Jericó, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, recibieron muertos por resurrección, sufrieron torturas, burlas, prisiones, que los apedrearan, que los cortaran en dos, eran pobres, maltratados, estaban angustiados. Y el autor de Hebreos quiere que sepan que la salvación siempre ha sido igual por fe. La salvación siempre ha sido por fe y que ellos también sufrieron persecución. Como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba como si alguna cosa extraña les aconteciera. No es algo extraño. Un cristiano va a pasar por pruebas y persecución. Su fe va a ser probada. Ahora, yo no sé ustedes qué dificultades estén pasando. Yo no sé ustedes qué dificultades están pasando en este día. Pero Dios quiere que sigan adelante. Que veas el ejemplo de fe de estos creyentes. Que sepas que la carrera se puede ganar, correr confiando en Él. Y en sus promesas. Y que la salvación siempre ha sido igual por fe, no por obras. Y este es un ejemplo claro de todo, es un ejemplo claro de que siempre ha sido por fe. Todos ellos fueron justificados por la fe y obraron porque tenían fe. Pero si tú estás aquí o si no has venido a Él, algo que dice, el siguiente punto es que si tú vas a correr la carrera cristiana, si tú vas a correr y vas a seguir el ejemplo de estos creyentes, necesitas quitarte todo peso que no necesitas. Y ese es el siguiente punto, el llamado a correr la carrera. Ahí mismo en Hebreos 12, la siguiente parte del versículo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si un corredor quiere correr un maratón, lo más sabio que va a hacer es que ¿qué va a hacer? Pues necesita aligerar su carga. No va a correr con una mochila llena de piedras. No va a correr con pantalón o no va a traer la vestimenta que le va a incomodar. O sea, el corredor, si va a correr un maratón, tiene que estar ligero. Se va a tener que quitar todo ese peso. Ahora, estos son todo tipo de cosas él se va a quitar todo tipo de cosas que no necesita. Ahora, en el contexto de la carta, algunos comentaristas creen que el peso se refiere al legalismo judío. Las ceremonias, sus obras, los rituales, todo lo que ellos hacían, eran un peso para ellos. Y eran cosas que no necesariamente eran pecado, porque Dios había establecido esas leyes. Dios mismo les había dicho que tenían que hacer esas cosas. Pero que ahora ya no tenían valor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo eso era una sombra que nos hablaba de Cristo. Pero si ya tenemos a la persona, a Cristo, no necesitamos la sombra. Las ceremonias, las obras que ellos hacían se habían convertido en obstáculos para ellos.
porque estaban tentados a regresar otra vez a sus antiguas cosas que ellos hacían. Cuando ya tenían a la persona de Cristo mismo ahí. Entonces, no eran cosas que necesariamente eran pecado, pero se habían vuelto un obstáculo para ellos. Las ceremonias y las obras que hacían se habían convertido en obstáculos, porque los estaban desviando de Cristo. Entonces, la palabra aquí de todo peso no se refiere a algo necesariamente que sea pecado, sino algo que te está obstruyendo a que camines, a que corras. Y yo les puedo preguntar, ¿es pecado ver Facebook? ¿Es pecado ver Netflix? ¿Es pecado pasear con amigos o jugar videojuegos? ¿Es pecado? Ustedes van a decir, no, hermano, no es pecado. Pero ¿cuánto tiempo le inviertes a eso? ¿Cuál es ese peso que te está impidiendo que sigas a Dios, que le obedezcas, que leas su palabra, que ores, que vayas a la iglesia, que evangelices? Piénsalo. ¿Cuál es ese peso que te está obstruyendo? Porque no necesariamente tiene que ser un pecado. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Y nosotros mismos sabemos qué es. Y Dios dice, si tú vas a correr esa carrera, tienes que despojarte de eso. Dios dice, déjalo, aléjate, deséchalo. Y no solo eso, sino que también dice, y del pecado que nos asedia, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado es otro obstáculo, daña tu relación con Dios, te quita el gozo, te hace sentir miserable, te hunde. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora nosotros podemos decirle no. Ahora sí tenemos la capacidad de decir, no voy a hacer eso. Y darle la espalda. Porque ya no somos esclavos del pecado. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si quieres correr la vida cristiana, necesitas desechar, alejarte de eso que estás haciendo mal. Tú conoces tu propio pecado. Es la realidad, cada uno de nosotros conoce aquel impedimento que nos está estorbando para correr esta carrera. El pecado, especialmente aquí se habla del pecado de incredulidad. Esto es dudar de Dios. Como ya lo había dicho antes, había creyentes verdaderos y otros que estaban con ellos y sabían de Cristo. Vieron señales, los apóstoles les impartieron el evangelio, pero no habían llegado a un punto de compromiso con Cristo. Todavía no daban ese paso de fe. Y el autor de Hebreos les está diciendo esto. Vieron señales, les impartieron el evangelio, pero no se habían comprometido con Cristo. Había incredulidad todavía en ellos. Entonces, si vamos a correr esta carrera, Dios dice, mira el ejemplo de otros creyentes, ve el ejemplo de otros que ya corrieron la carrera antes que tú, quítate todo peso y quítate del pecado que te asedia. Y cuando las personas, a los judíos, ustedes saben que usaban como un tipo de túnicas, y ellos si querían correr necesitaban ceñirse la túnica, porque si corrían así, la túnica se les enredaba en los pies y se podían caer. Entonces, ellos tenían que amarrarse, fajarse la túnica para poder correr. Y es lo mismo con el pecado. El pecado nos envuelve y nos hace caer. Y necesitamos quitarnos ese peso para poder correr bien la carrera. Pero ¿cuál es la motivación para correr esta carrera? El versículo 12 de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Y tienes que poner los ojos en Jesús. Tienes que correr, pero el objetivo es Cristo. El objetivo siempre es Cristo. Él es tanto el objeto de nuestra fe y Él es el dador de la fe. Y Él es el quien termina la fe. Él es el autor de nuestra salvación. Eso es lo que dice Hebreos 2:10. Vamos a leerlo. Hebreos 2:10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él es el autor de nuestra salvación. Pero Él también es el ejemplo de la fe. Él es el ejemplo de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre perfectamente. Tu mirada debe estar en Cristo y puedes ver ejemplos de vida de otros cristianos. Como lo vimos, estos creyentes que ya corrieron antes que nosotros. Pero tus ojos tienen que estar en Cristo. No en otros hermanos, no en nadie más. O sea, no puedes poner tu mirada en nadie más. ¿Por qué? Porque te pueden fallar. Y aunque se esfuerzan por seguir, no debes de tener tu mirada en ellos. Tampoco en tu sufrimiento. Hay gente que pone más su mirada en su sufrimiento. Es que es lo que estoy pasando. No. Imaginen a un corredor, ¿no? Va corriendo y el corredor, en vez de ver el objetivo, va mirándose los pies. No va a correr bien. O va volteando hacia atrás para ver quién viene atrás de él. Ese corredor no tiene la mirada fija y no va a correr bien, porque está viendo a otros. Ahora, déjame decirles, igual hermanos, que si se enfocan en los demás, vas a caer. Es que lo que piensan de mí, y hay críticas, o no voy a la iglesia por esto, y no tienen su mirada puesta en Cristo Jesús. Tienes que mirar a Cristo, porque esta carrera realmente es toda la vida. Y de hecho, la palabra ahí para carrera viene de la palabra agonía. Es la palabra agón, de donde se deriva la palabra agonía. Es una carrera toda la vida que te va a traer agonía y vas a tener que tener tu mirada puesta en el objetivo. Jesús es tanto el originador de nuestra fe, pero Él también es el consumador de la fe. La palabra en el griego ahí es teleoites. Él es el completador, Él es el consumador de la fe. Él lleva la fe a su fin. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que comenzó en nosotros la buena obra de salvación, la perfeccionará. Nuestra fe terminará cuando estemos con Él. No necesitaremos más esperanza, más fe, porque ya estaremos con Él en la meta. Ahora, yo les pregunto, ¿puede haber una motivación mayor? ¿Puede haber una motivación mayor para correr esa carrera que Cristo? Ahora, si Cristo corrió esa carrera de la obediencia y la confianza en Dios, y Él es nuestro ejemplo, ¿cuál fue la motivación de Cristo? En los antiguos juegos ísmicos de Grecia, había un pedestal al final de la línea de la meta, y de él colgaba una corona. Este era el premio del ganador, y todos corren por una recompensa. Puede ser un trofeo, una corona de laurel, dinero, puede ser por fama, por reconocimiento, por tener un cuerpo sano, por emoción. Pero Jesús, dice Hebreos, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo. El gozo delante de él, vean lo que dice. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No dice que sufrió la cruz por el gozo. Él fue con gozo a la cruz. Es diferente. El gozo estaba primero de lo que lograría. Lo que lograría lo llevó a soportar la cruz. Pero ¿qué fue lo que le trajo gozo? Si él cargaría con la ira de Dios por nuestro pecado, ¿cuál fue ese gozo? Pues su gozo era cumplir la voluntad del Padre y morir y dar su vida por nosotros. De hecho, eso es lo que dice Isaías 53. Vayan allá a Isaías 53. Isaías 53, versículo 10 y 11. Dice la palabra de Dios: con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí dice que él va a ver linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto de la aflicción de su alma? Que le traería satisfacción. Porque ahí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese linaje, ese fruto? Él fue a la cruz con gozo por ti y por mí. Porque sabía lo que iba a lograr en la cruz. Ahora, ¿quién es digno de esto? ¿Quién es digno de que Cristo haya ido a la cruz con gozo? Cuando sabía que iba a salvar a pecadores indignos que no lo merecían. ¿Cómo podemos imaginar que haya algo en nosotros que le traiga gozo a nuestro Salvador? ¿Cómo lo podemos imaginar? Pero Él amó a los pecadores. Él decidió amarnos. Dios el Padre quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Dios fue propiciado y Cristo dice que Él quedará satisfecho cuando tenga todos sus hijos con Él en gloria. Miren lo que Él hizo por nosotros. ¿Puede haber una motivación para amarle y seguir la carrera? ¿Puede haber una motivación mayor para seguir a Cristo que lo que Él ya hizo por nosotros? La siguiente parte del versículo dice, Él menospreció el oprobio, Él menospreció la vergüenza, la aflicción. Cristo tuvo en poco el desprecio, la vergüenza. Él fue despreciado, Él fue desechado, fue un varón de dolores, fue abofeteado, golpeado, le arrancaron la barba, fue crucificado como el peor de los pecadores. Se burlaron de Él porque decía que Dios era su padre. Le decían bastardo. Hacían canciones de Él burlándose porque decían que no tenía padre. Sus hermanos no creían en Él. Fue llamado Satanás, sus discípulos lo abandonaron. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Pedro lo negó 3 veces. Lo latigaron, le clavaron sus pies, sus manos. Él fue hecho maldición por nosotros. Aquel que es Dios encarnado se humilló al venir a este mundo, dejó su gloria. Pero el sufrimiento era menos importante que cumplir la voluntad de Dios y dar su vida por nosotros, para Cristo. El sufrimiento lo puso a un lado. Era menos importante que cumplir la voluntad del Padre y morir. Y esto realmente venía con el mismo significado en el morir por nosotros. Como lo dije, para el Señor Jesús, cumplir la voluntad de Dios, morir por nosotros era más importante que el sufrimiento.
ver lo que lograría con su muerte. Y la siguiente parte del texto dice: y se sentó a la diestra del trono de Dios. El lugar de honor, el lugar de autoridad. Él es un Salvador victorioso. Y Él gobierna como Señor soberano. En Hebreos 1:3 dice, vamos a leerlo también. En Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los sacrificios del Antiguo Testamento que ofrecían los sacerdotes no podían quitar los pecados, simplemente los cubrían. Cada día sacrificando corderos mañana y tarde, parados, no había un lugar para sentarse. Y muchas veces los mismos sacrificios ya solamente eran una rutina que no podía quitar el pecado. Y las personas seguían con una conciencia de pecado. Pero vean Hebreos. Vuelvan a ver ahí Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 11 y 12. Bueno, vamos a leer desde el 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 12. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está. La palabra ahí está, esto da a entender que estaban parados. Dice: y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo se sentó después de hacer esa obra de salvación por nosotros. Un sacrificio para siempre. Él cumplió la obra de Dios que el Padre le había dado que hiciera. Pero que quiero que vean. Primero estaba el gozo. Después el sufrimiento y luego la gloria con el Padre. ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos gozo, gloria sin sufrimiento. Y no es así. Cristo es nuestro ejemplo. Ahora, hasta aquí hemos visto, recuerda a aquellos que han corrido la carrera, a otros creyentes, el llamado a correr la carrera, que tienes que aligerarte para poder correr la vida cristiana. La motivación para correr la carrera. Y ahora, para los que están corriendo la carrera, dice: considerad. Esta es la exhortación para los que están corriendo la carrera. Dice el versículo 13 de Hebreos 12. El versículo 3, perdón. Hebreos 12, versículo 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor de Hebreos llama a este grupo de creyentes que están sufriendo persecución a contemplar a Jesús, para que su mirada esté en Cristo y todo lo que Él tuvo que sufrir. Piensa por un momento en tu vida, las dificultades, las luchas, las aflicciones que tienes. ¿Estás enfermo por las cosas que te estabas quejando hoy en esta semana? Piénsalo. Y ahora ya no quieres correr la vida cristiana. Ya estás cansado. Ya no quieres seguir, ya no aguantas. Es que mi familia, mis amigos, mi trabajo, cualquier cosa. Y mira a Cristo. Todas las cosas que Jesús tuvo que sufrir. Y eso no es nada comparado con lo que nosotros estamos sufriendo. El autor de Hebreos llama a estos creyentes a considerar. Piensen,
Considera, ponte a pensar, ponte a meditar todas las cosas que Jesús tuvo que sufrir y compáralas con las tuyas. Y no son nada. Considera. Mira a Cristo. Dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. Él sufrió, pero salió victorioso. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Y realmente esto podemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos vivir? ¿60, 70, 80, 90 años? Esta carrera, si la ponemos a ver, desde un punto de vista de años, es corta. Pero eso va a terminar y nos vamos a encontrar con Cristo, donde le veremos cara a cara. Y nosotros tenemos que seguir corriendo la vida cristiana, sin desmayar, puestos los ojos en Cristo. Corre esta carrera. El ejemplo de vida, ve el ejemplo de vida de otros creyentes. Se puede ganar la carrera, pero tu mirada siempre tiene que estar en Cristo Jesús, para que tu fe y tu ánimo no se canse. Tienes que seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas exhortaciones que usted nos da por medio de su verdad. Le pido, Padre, que nos ayude a seguir corriendo, siempre teniendo la mirada en su Hijo Jesucristo, Señor. No en nuestros problemas, no en nuestro sufrimiento, no en otros creyentes, Señor, que a lo mejor pueden ser tropezadero para nosotros, sino que tu mirada siempre tiene que estar puesta en tu Hijo Jesucristo. Te damos, Padre, gracias porque nos das estas palabras de consuelo, de que la carrera puede ganarse. La carrera se puede lograr siempre confiando en ti, Señor. Te damos, Padre, gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo. Amén.